Ya está. Ok. Bueno, a ver. Bueno, para el examen de mañana, hasta donde yo sé, viene todo el capítulo 32 del RESNIC y cachito del 33. Eh, Al menos en mi grupo no vimos lo último que venía de los circuitos RC. Entonces creo que nos quedamos hasta mallas múltiples. Y bueno, pues supongo que hasta ahí va a venir. No sé si en otros grupos hayan visto más o menos, no sé. Pero bueno. Entonces, para el capítulo 32, la primera parte es lo que es la corriente eléctrica. De bueno, como tal no vienen problemas, pero pues es la base, ¿no? Para entender todo lo demás. Entonces, pues empezamos con lo que es la definición de la corriente eléctrica, ¿no? Que pues es el movimiento o el flujo que tienen las cargas o los portadores de carga en un circuito eléctrico, ¿no? Entonces dice, si a través de cualquier superficie, estamos hablando de una superficie de área, ¿no? En este caso, la superficie que está como rayadita, esa es a la que yo me refiero, que es una superficie, un área transversal, ¿no? De un conductor. Entonces dice, si a través de cualquier superficie pasa una carga neta de Q en un intervalo de tiempo dt, decimos que se ha establecido una corriente eléctrica. Entonces, esto quiere decir que por mi conductor, bueno, cuando se cierre el circuito, va a empezar a fluir, ¿no? Las cargas negativas, los electrones, empiezan a fluir. Entonces, yo puedo definir muchísimas áreas transversales en todo mi cable, en todo mi conductor o alambre. Y a través de cada una de ellas va a pasar cierta cantidad de electrones o cierta cantidad de carga en determinado tiempo, ¿no? Entonces, aquí nos estamos yendo a lo más básico. En cualquier intervalo de tiempo va a pasar cierta cantidad de carga, un diferencial de carga. Entonces, aquí tenemos, por eso esta primera fórmula que dice que la intensidad de corriente va a ser igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de tiempo. Como la carga se mide en coulombs y el tiempo en segundos, coulombs sobre segundo es la definición de ampere, que es la unidad en el sistema internacional. Hasta aquí, ¿todo bien? O sea, vaya, porque si no entendemos desde un principio estos conceptos del área transversal y todo eso, pues menos lo demás, ¿no? Si hay dudas, pregúntenme, me regreso, no importa. Repite otra vez lo de DQ y DT. DQ, a ver, espera, lo voy a hacer más acá. Supongamos que un electrón, o sea, un portador de carga negativa, está aquí, ¿no? Al inicio de mi conductor y tiene que llegar hasta el final. Entonces, va a haber un lapso de tiempo para que llegue hasta el final. ¿Estás de acuerdo? Ese va a ser a lo mejor mi T completo para que dé un recorrido completo en un circuito. Pero yo aquí solamente estoy viendo un pedazo del conductor. No sé cuánto mide de largo. Entonces, en un principio, necesito tomar un pedazo de ese conductor. Por lo tanto, voy a tomar un pedazo de tiempo. Un pedazo muy pequeño de tiempo. Y va a pasar un pedazo pequeño de carga a través de esa área en ese tiempo. No sé si más o menos me expliqué mejor. Entonces, ese DQ es un diferencial de carga que va a pasar a través de un diferencial de área en un determinado tiempo, que es un diferencial de tiempo. Suena complicado, pero no sé si me explico mejor. Sí. Entonces, bueno, ya, si no tienen más dudas de eso, pues ya seguimos. Entonces dice, la carga neta, ahora, es precisamente de lo que estoy hablando. Ahorita estábamos hablando de un pedacito, ¿no? Y ahora estamos hablando de la carga neta, que pasa a través de esta superficie, o sea, de toda la superficie transversal, en cualquier intervalo de tiempo. De hecho, creo que esa era una pregunta del RESTI, no me acuerdo. Es Q igual a la integral de I por dt, ¿no? Y entonces, no, precisamente,
en vez de calcular sobre un diferencial de tiempo, lo vamos a hacer por todo el tiempo que tarde en atravesar esa superficie. Y si nosotros tomáramos en cuenta que I es una constante, es decir, que no hay un cambio en la intensidad en una parte del conductor y en otra no, o sea que en todo es parejo, entonces podemos decir que I va a ser igual a U sobre T. O sea, si se dan cuenta, es exactamente la misma fórmula que tenemos aquí, pero ahora ya que integramos todos estos pedacitos de carga sobre todos estos pedacitos de tiempo, y suponiendo que esta intensidad nunca va a cambiar en este tipo de ejercicios, entonces podemos decir que I va a ser igual al total de la carga sobre el total del tiempo que va a tardar en atravesar esa sección, área de sección transversal. Sí, hasta ahí no hay dudas, preguntas. Nada. Bueno. Entonces, bueno, seguimos. Dice, la corriente I es la misma en todas las secciones transversales de un conductor, aun cuando el área de sección transversal pueda ser diferente en distintos puntos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener un conductor que sea más o menos así, o sea, esta parte así, y luego a lo mejor hace algo así, y luego a lo mejor otra vez algo así, ¿no? En mi cable, no sé, que tuviera una mordida o algo así. Y evidentemente el área de sección transversal aquí va a ser diferente que acá. Entonces, a pesar de que sea diferente, mi intensidad de corriente va a ser la misma aquí que la intensidad de corriente acá. Y hay una analogía con las tuberías de agua que pasa lo mismo. Aunque cambie la sección transversal, de todas formas, la fuerza, vaya, o bueno, no es una fuerza, pero podemos verlo como la fuerza que empuja la corriente, o sea, la corriente en sí, va a seguir siendo la misma aquí que acá, a pesar de que cambie la sección transversal. Y entonces, eso nos lleva, si estamos hablando de un movimiento de estas partículas, pues precisamente en qué sentido lo vamos a hacer, ¿no? Normalmente tenemos un circuito. Sí. Y tenemos aquí nuestro conductor, ¿no? Entonces, existen dos sentidos de la corriente. El sentido real, o sea, el que sucede realmente cuando tú armas tus circuitos electrónicos o eléctricos, y el sentido convencional que nosotros utilizamos para poder tener, pues precisamente ese acuerdo de hacia dónde se va a hacer. ¿Esto por qué? Porque hay algunas situaciones en las que tenemos portadores de carga, solamente portadores de carga negativos, como es en la corriente eléctrica, pero hay algunos momentos, en algunas otras circunstancias, donde también tenemos portadores de carga positiva. Entonces, como para tomar una convención hacia dónde va a ir el sentido de la intensidad de corriente, nosotros vamos a decir que la dirección de la corriente es la dirección en la que se moverían las cargas positivas. ¿Por qué se moverían? Porque dijimos que en esta corriente eléctrica no tenemos como tal portadores de carga positivos. O sea, los electrones son los que se mueven. ¿Estamos de acuerdo? Y esos son negativos. Pero evidentemente, si tú haces que los electrones se muevan hacia la izquierda, entonces los portadores de carga positiva imaginarios se moverían hacia la derecha, ¿no? Como una polarización de un conductor. Entonces, ese es el sentido que nosotros vamos a tomar. En este caso, bueno, en el caso del dibujo que yo hice, que acá es diferente, pero en el caso del que yo hice, pues aquí tenemos el negativo y el positivo de la pila o bueno, la batería. Entonces, nuestros electrones se van a mover en sentido contrario a nuestra intensidad. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que tengo aquí,
pues hacia dónde se están moviendo los electrones. De la negativa a la positiva, ¿no? De menor tensión a mayor tensión. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestra intensidad de corriente en sentido contrario de cómo se mueven los electrones, que son los negativos, o sea, en el sentido de los positivos, y entonces mi I va a ir de positivo a negativo, y ese va a ser mi sentido convencional. Y si se dan cuenta, en esta figura tenemos que el sentido de mi intensidad de corriente es exactamente el mismo que el sentido de mi campo eléctrico, pero esos dos son contrarios a la velocidad de arrastre, que es la dirección hacia donde apuntan los electrones, los portadores de carga negativa. Entonces, mi sentido convencional siempre va a ser del positivo al negativo. Siempre, siempre, siempre. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, entonces ya he explicado más o menos el sentido de flujo que tenemos de nuestra intensidad de corriente. Ahora sí podemos ver lo que es la primera ley de Kirchhoff. De hecho, aquí puse las dos, pero ahorita al principio solamente vemos la primera, que nos dice que la suma de las intensidades de corriente que entran al nodo es igual a la suma de las intensidades que salen de él. Y es, por ejemplo, aquí tenemos que entra al nodo, bueno, sí sabemos que es un nodo, ¿no? Un nodo es un punto donde se unen 3 o más cables o conductores, ¿no? Entonces, aquí yo de entrada tengo I1 y en la salida de mi nodo tengo I2 y 3. Eso quiere decir que I1 va a ser igual a la suma de estas dos. O sea, y por ejemplo, si yo tuviera algo así como un nodo aquí, y a lo mejor entra aquí uno, y entra otro, y sale otro, pues entonces yo voy a decir que si yo tengo aquí I1, aquí tengo la 2 y aquí tengo la 3, mi I1 más I2 va a ser igual a I3. Siempre este se basa en el principio de conservación de la carga. Y aquí, bueno, esta nota es referente precisamente al sentido de la I que tenemos, ¿no? Y dice, aun cuando le asignamos una dirección, la corriente es un escalar, no es un vector. O sea, solamente la flechita que le ponemos solamente es para indicar hacia dónde circula la corriente, pero eso no significa que sea un vector, siempre va a ser considerado como un escalar. Y bueno, aquí también está la segunda ley de Kirchhoff, pero esa se explica un poco más adelante. Disculpa, Dice ¿puedes repetir otra vez lo de escalar? Es que se me cortó, disculpa. que, bueno, al principio cuando le pusimos, por ejemplo, yo aquí le puse una flechita a la I, ¿no? Que significa que que la corriente va de derecha a izquierda, de positivo a negativo. Pero eso no significa que la I sea un vector. La I siempre va a ser una magnitud escalar, pero nosotros le ponemos la flechita para indicar hacia dónde se mueve. Pero sigue siendo un escalar, no es un vector. Ok. Todo No es claro. como el Gracias. campo eléctrico que sí lleva una flechita aquí arriba y no se la puse. Entonces, ¿no hay dudas hasta aquí? ¿Nada? No. Ok. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff va más adelante, pero dice que la suma algebraica de todos los cambios en el potencial encontrados en una malla, que es un recorrido completo de cualquier circuito cerrado, debe ser igual a 0. O sea, no debe haber ningún cambio en el potencial al completar el circuito cerrado. Bueno, entonces, ya una vez que entendimos toda esta parte de cómo funciona la carga y la intensidad de corriente, ahora vamos con la densidad de corriente. Yo creo que este es un poco un término difícil de entender, por eso es que puse algunos problemas de esto. Pero bueno, dice que la intensidad de corriente es una cantidad macroscópica. Por aquí anoté, ya no lo alcancé a completar, pero bueno, sí lo anoté por aquí. Ajá, aquí dice,
Las cantidades macroscópicas, bueno, eso no está, ¿eh? Las cantidades macroscópicas pueden calcularse al integrar sobre las cantidades microscópicas, usando las relaciones ya dadas. O sea, en este caso, dice que la intensidad de corriente es una cantidad macroscópica y su cantidad microscópica relacionada es la densidad de corriente. Entonces, si nosotros integramos sobre la densidad de corriente con el diferencial de área, que es lo que vamos a ver ahorita, podemos obtener la intensidad de corriente. Entonces, por eso, esa es como la relación que tienen. Entonces dice que J es un vector, este sí es un vector característico de un único punto del conductor. Y se diferencia de la intensidad de corriente, que era constante en todo el conductor. Ahora la densidad de corriente va a ser característica de una sola parte del conductor. Entonces dice, si la corriente se distribuye uniformemente en un conductor de área de sección transversal A, ya dijimos que la sección transversal pues era esta parte de aquí, ¿no? O sea, todo, es un área que atraviesa todo el conductor. Y esta pues va a ser A, ¿no? Entonces dice, la magnitud de la densidad de corriente para todos los puntos en esa sección transversal es J igual a I sobre A. O sea, precisamente la densidad de corriente va a ser la carga que va a, como ponerlo en términos más sencillos, la densidad de corriente va a ser la cantidad de intensidad de corriente o de corriente, pues la intensidad de la densidad de corriente va a ser la corriente que va a pasar por cada unidad de área de la sección transversal. Entonces, por eso estamos dividiendo la intensidad sobre el área transversal, ¿no? Obviamente, en este caso, pues solamente es un alambre, pero si tuviéramos un conductor de una forma diferente, el área de sección transversal, pues va a cambiar, ¿no? Entonces dice, J se mueve en sentido que se moverían los portadores de carga positiva, o sea que se va a mover en sentido convencional. Por lo tanto, se mueve en el mismo sentido que I y en el mismo sentido que el campo eléctrico, y todos esos van en sentido contrario a la velocidad de arrastre de los electrones. Y dice, en general, una superficie en particular, que no necesariamente es plana, que corte de un lado a otro el conductor, o sea, una sección transversal, y va a ser el flujo del vector J sobre esta superficie. Entonces ahí tenemos precisamente esta integral, es de la que les estaba hablando acerca de la relación de las cantidades microscópicas con macroscópicas. Y es macroscópico y se obtiene integrando sobre su respectiva cantidad microscópica, que es la J. Entonces por eso tenemos que I va a ser igual a la integral de J punto de A. Y bueno, ya sabemos el producto punto, ¿no? Ya lo hemos explicado muchas veces. Y si no, pues digo, lo volvemos a explicar, pero ahorita no, porque no nos da tiempo. Entonces, el producto punto solamente es un producto de multiplicación de escalares, ¿no? Entonces, ¿escalares? No. Ya no me acuerdo de la definición, pero bueno, el caso es que el producto punto lo que significa es que vas a multiplicar J por dA por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Ahorita les voy a explicar bien eso. Donde dA es un elemento de área superficial y la integral se efectúa sobre la superficie completa. Ok. En esta figura que ya tengo aquí, ya habíamos dicho que esta es mi área de sección transversal. Y ahora de esa área de sección transversal, yo voy a tomar un pedacito infinitesimal, un chiquito. Y este pedacito yo lo voy a representar con un vector. Bueno, con un vector. Este vector va a ser de A. Obviamente tenemos muchos de A en toda mi A, ¿no? En toda mi área transversal. Que es A.
Entonces, pues podemos ver que si nosotros integramos, o sea, juntamos todos los pedacitos de DA, nos va a dar A. Entonces, bueno, con eso ya nosotros podemos hacer esta integral, ¿no? Porque aquí nos dice j.da, o sea, j.da se va a traducir, aquí lo tenemos, como I igual a j por dA por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre j y entre dA? Ah, pues si dijimos que j se mueve en el sentido convencional y dA también está apuntando hacia acá, pues entonces el ángulo entre estos dos vectores es 0, ¿están de acuerdo? O sea, si yo lo pusiera aquí encima, pues el ángulo es 0, ¿no? Y como el ángulo es 0, aquí está, como θ es 0, entonces ese coseno me va a dar 1, y entonces pues ya yo solamente voy a tener que I va a ser igual a mi integral de 0 a A de J por mi diferencial de área, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no me entendieron nada, lo repito. Creo que no. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Esperen. Bueno, anoten eso porque lo voy a quitar. Déjenme dejar de compartir y volver a compartir. A ver, espero que ya se vea completa. Bueno, entonces, si no hay dudas, ahora, ya, bueno, ya nos quedamos en este modelo, ¿no? Y igual la integral de JDA. Entonces, ahora, si pues tuviéramos la condición de que J es una constante en todo mi conductor, entonces ya no tenemos que integrar ningún cambio en J, ¿no? Entonces ya directamente vamos a decir que la intensidad de corriente va a ser igual a J por mi total del área, ¿no? Del área transversal. Por lo tanto, pues entonces J va a ser igual a la intensidad de corriente sobre el área, que es la definición que dimos al inicio. Y pues se va a medir en amperes sobre metros cuadrados, ¿no? Esto refuerza lo que nosotros dijimos al principio, de que J es la cantidad de corriente que pasa por unidad de área. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, entonces, pues ya está. Ahora vamos a lo que es velocidad de arrastre para después ir a los problemas. Velocidad de arrastre, bueno, aquí dice, es la velocidad promedio con que viajan los portadores de carga, que pueden ser positivos o negativos. Ya dijimos que en este caso, pues solamente hay negativos, ¿no? Y es constante. Entonces, eso que, bueno, constante quiere decir que va a ser igual para todos los electrones, ¿no? En todo el conductor. Entonces dice, el campo eléctrico ejerce una fuerza. Ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, por la segunda ley de Newton, que pues esa es la fuerza que ejerce el campo eléctrico, por eso Fe es igual a menos la carga del electrón por el campo eléctrico. Y esa fuerza la ejerce sobre los electrones. Sí, porque pues eso es lo que genera el movimiento de los electrones, ¿no? El campo eléctrico constante está empujando las cargas y entonces está haciendo que se mueva en el circuito, ¿no? Y bueno, entonces dice que podemos calcular la velocidad de arrastre de los portadores de carga en un conductor a partir de la densidad de corriente J. Dice, el número de electrones de conducción. Bueno, aquí ya vamos a algo un poco más complicado. El número de electrones de conducción en una longitud L del conductor es N por A por L, donde N es el número de electrones de conducción por unidad de volumen y AL es el volumen de la longitud L del conductor. Entonces, nosotros aquí tenemos que, pues esto se va a medir en electrones por metro cúbico, ¿no? O sea, esta es en esencia,
la cantidad de electrones que va a haber en cada unidad de volumen. O sea, en un conductor yo tengo mi volumen definido, ¿no? Pero por cada unidad de volumen, ¿cuántos electrones voy a tener? Entonces, eso es lo que me va a decir. Y dice, una carga de magnitud Q igual a N por A por L por el valor del electrón, de la carga del electrón, sale de este segmento del alambre a través de su extremo derecho, en un tiempo T igual a L sobre BD. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nosotros en ese movimiento habíamos dicho que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Entonces, bueno, despejando el tiempo, ahora tenemos que el tiempo es igual a la distancia, que va a ser la longitud, sobre la velocidad de arrastre. Velocidad de arrastre. Entonces, esa fórmula viene del movimiento rectilíneo uniforme de los electrones. Y por último dice, la corriente es I igual a Q sobre T. Eso ya lo habíamos dicho. Siempre y cuando I sea constante. Cuando I es constante, entonces I igual a Q sobre T. Y entonces eso nos va a dar al final, bueno, ya haciendo la operación, que J va a ser igual a I sobre A. Ay, ahorita vuelvo a iniciar la sesión. J va a ser igual a I sobre A. Y aplicando eso para la velocidad de arrastre, vamos a tener que J es igual a I sobre N por A por la carga del electrón. Pero nosotros ya sabemos que J es igual a I sobre A, entonces a final de cuentas nos va a quedar que la velocidad de arrastre va a ser igual a J sobre N por E. ¿Qué se va a medir? Pues ya dijimos que en metros sobre segundos, ¿no? Porque es velocidad, metros sobre segundos. Y pues simultáneamente nosotros podemos pasar este modelo de J sobre N por E igual a la velocidad a un modelo vectorial, ¿no? Donde J pues va a ser igual a menos N por la carga del electrón por la velocidad de arrastre. Y pues evidentemente sacar su análisis de las unidades para tener al final las unidades de J. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Vamos a ver el chat. Ah, ya se ve bien. Okay. Bueno, si no hay duda, supongo que todos quieren pasar a los problemas. No, solo una nota. Me parece que la velocidad de deriva se toma como vector. Entonces, para que tú también lo tomes en cuenta. Ah, la velocidad sí es un... Ah, de veras, no le puse la flechita de arriba. Sí, es un vector, sí. Bueno, lleva su flechita. Sí, sí es cierto. Aquí. Pues acá también. De hecho, precisamente por eso este es un modelo vectorial, porque lleva su flechita aquí. Sí. Bueno, eso lo voy a corregir ya cuando suba este documento. Ahora, de los problemas, bueno, este es como el más explicado, el más bonito para entender primero lo que expliqué al principio de la intensidad de corriente. Es el del Resnick. Oye, un compañero sí había dejado una duda en el chat. Dice que tiene duda con qué es N y qué es E. Ah, bueno, creo que lo tengo más adelante. Aquí está, N. N va a ser la cantidad de electrones por, bueno, o sea, de portadores de carga por unidad de volumen. Entonces, aquí abajo, de hecho, esto viene del problema muestra 2. Ahí nos dice cómo sacar N, que es más una cuestión que depende de cada material. Aquí en ese caso el que sacaron, pues fue el del cobre, y de hecho es un dato que les recomiendo que se aprendan, porque, bueno, a mí me dijo el profe Ayala que la mayoría de los ejercicios iban a ser con cobre. Entonces, no sé si nos vayan a dar ese valor, pero probablemente no. Y pues, ¿para qué sacarlo si ya está aquí, no? Entonces, ese es un valor que yo creo que se van a aprender. O sea, N es la cantidad, otra vez, bueno, me podría regresar otra vez a mi dibujo, pero...
Lo voy a hacer aquí rápido. N es o sea, digamos, este conductor tiene un volumen definido, ¿no? O sea, no podemos decir que se expande o nada. Este es un conductor con un volumen definido. Entonces, de este cierto volumen, yo voy a tomar a lo mejor esto que va a ser 1 metro cúbico, ¿no? Estoy inventando, no sé. Para verlo más gráfico. Entonces, yo quiero saber cuántos electrones, bueno, hago el traje aquí, pero cuántos electrones voy a tener en una unidad de metro cúbico. Y para eso, pues yo tengo que definir exactamente este número, ¿no? O sea, número de electrones o de portadores de carga por unidad de metro de volumen, que en ese caso, pues en el sistema internacional es metro cúbico, ¿no? Y eso, pues como les digo, va a depender de cada conductor. O sea, no va a ser lo mismo en el aluminio que en el... De hecho, creo que también tengo un ejemplo con el aluminio. No va a ser lo mismo en el aluminio que en el cobre, ¿no? A mí, nada más me dijeron que nos aprendiéramos lo del cobre. Entonces, pero sí es importante saber de dónde salió. O sea, aquí dice, mi fórmula general es esta. Y entonces, obviamente, yo de aquí, pues, despejo y me da esto, ¿no? Entonces, N, que es el número de electrones, va a ser igual a Na, que es la constante de Avogadro. Ya sabemos que es 6.02 por 10 a la 23 kilogramos por mol, multiplicado por la densidad específica del material, en este caso, pues, el cobre. Y aquí viene. ¿Y Y dónde averiguamos eso? esa es una buena pregunta. En la tabla periódica no está. Bueno, de hecho, aquí abajo la M, esta de aquí, esa sí es la masa molar del cobre y esa es la que sí viene en la tabla periódica. Pero esto de aquí, según yo, es una densidad específica de cada material. Entonces, nada más buscas densidad específica de tal material y ya lo puedes encontrar. Pero la verdad, o sea, este dato, no veo conveniente aprendérselo. O sea, yo pienso que el ejercicio, pues, es saber cómo sacar N, no saber que te aprendas todas las densidades específicas de cada elemento. Entonces, si acaso viniera un ejercicio de sacar N, ya te darían el valor de la densidad. Y de hecho, eso viene en un problema. En el problema mismo del Resnick ya viene la densidad específica. Entonces, pues yo creo que sí te lo van a poner. En todo caso que te pidan N, te van a dar la densidad específica. Y no te dan la densidad específica, solo recuerda que densidad es masa sobre volumen. Ajá, de hecho, pues aquí tienen las unidades kilogramos por metro cúbico. Pero sí, generalmente, bueno, tengo entendido que la deben dar como dato, si no, pues lo sacan con eso. Ujú. Ok, ok. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? N y E. Vamos a ver, E es, bueno, está representando la carga del electrón. Ese es otro dato que también les sugiero que se aprendan. La carga del electrón, porque esa sí no se las van a dar, esa sí lo tienen que aprender. No va a ser tan difícil. Creo que básicamente eso es lo único, así como de cantidades específicas que se deberían aprender. Creo que sí es lo único, porque yo no encuentro más cosas que haya que memorizarse. Bueno, más que las fórmulas en sí, ¿no? Pero sí, creo que sí. Bueno, es la carga del electrón. De hecho, pueden ver que la carga del electrón y la carga del protón es exactamente la misma, ¿no? Solamente cambia el signo. Entonces, eso también es una cantidad que se deben aprender. Ahorita, de hecho, me voy a pasar al otro ejercicio donde viene cómo saqué la N de, creo que fue del aluminio, si no mal recuerdo. Pero bueno, sí quedó claro, ¿no? Que es N y que es E. ¿Qué pasó? Sí quedó claro. Ah, no sé quién preguntó. Que sí quedó. Gracias. Ah, bueno. Ok.
Entonces, bueno, sí, ya. Ahora sí me voy a ir al problema. Bueno, déjenme sacar mi archivo. Denme. De hecho ya se va a cerrar esto. La cierro y la vuelvo a iniciar y ya saco mi ResNet. Ahorita vuelven a entrar al mismo link. Va.